Amigos, bienvenidos a este nuevo programa de Futura Podcast, su podcast favorito. Hoy vamos a hablar de algo profundamente inquietante, Pancho, la inteligencia artificial, no solo como una forma de tecnología, sino la inteligencia artificial pensada como un imperio, como una religión, como una autoridad moral. Quizás es el comienzo, Pancho, de empezar a pensar que los humanos estamos ya en la posibilidad de crear a nuestro propio Dios, y ya no como una invención intelectiva o de nuestro proceso de creación mental, sino como algo real y algo inclusive hasta posiblemente tangible. El Dios de las IAs, Pancho. Bienvenidos entonces, amigos, de este programa El Imperio Invisible, la IA como nuevo Dios, como nuevo Estado, como nuevo imperio. Claro que sí, Santi, amigos, ¿cómo están? Es un placer para mí estar una semana más con todos ustedes, trayéndoles este tipo de temas. Y claro, como lo dijo Santi, la inteligencia artificial es algo que está abarcando, ¿no?, todas las redes sociales, todos los medios de comunicación. Y bueno, algo que nos sorprendió con Santi era que si es que la IA se está convirtiendo en una nueva religión. Entonces, ¿qué está pasando? Si nos vamos al concepto de religión, Santi, vemos que, bueno, religión es algo que reunifica, que reúne, ¿verdad? Otra de las funciones es que daría un propósito al ser humano, y finalmente una religión tiene este tono de autoridad. Entonces, vamos dando cuenta que la inteligencia artificial, primero, está reuniendo nuevas comunidades, está reuniendo prácticamente al mundo entero, que se va volviendo dependiente cada vez más de la inteligencia artificial. Damos cuenta también que el propósito de muchas personas está girando en torno a la IA, ¿verdad? Ya el trabajo o muchas empresas ya no se ven sin la inteligencia artificial. O sea, estarían retrocediendo, e inclusive su modelo de negocio sería prácticamente infructuoso sin la inteligencia artificial. Y finalmente, como te decía, esto de la autoridad, antes era el Papa. Bueno, se puede decir que la ciencia todavía tiene cierta autoridad, es una religión también, pero la inteligencia artificial da cuenta de que le estamos preguntando cada vez más sobre el futuro de la humanidad, sobre quién es Dios, sobre para qué fue creado el ser humano. Como tú habías dicho en un programa pasado, muchas personas ya le tienen de consejero espiritual, de consejero psicológico. Entonces es prácticamente ya una autoridad la inteligencia artificial. Y bueno, para ya empezar a hablar un poquito más acerca de esta especie de religión que se estaría convirtiendo en la inteligencia artificial, vamos a analizar un libro que me llamó bastante la atención y que, bueno, tú también lo leíste después, que se llama El Imperio de la IA, o el Imperio de la Inteligencia Artificial, de Karen Hao. Entonces, cuéntanos un poquito más, Santi, ¿qué nos diría Karen Hao al respecto? Bueno, Hao es una periodista, gran investigadora desde sus antropos, en sus estudios. Ella ya se especializó en el tema de las tecnologías, Pancho, entonces es una voz profunda, ¿no?, que nos va a hablar sobre personeros como Sam Altman, sobre DeepMind de Google, sobre la gente de NVIDIA, que son los grandes creadores de estos cerebros, de estos grandes dioses, ¿no? Nos va a hablar de justamente todos los entramados dentro de estos relatos, digamos ahora en casi inclusive deíticos, de estos relatos de cómo se fueron creando las inteligencias artificiales. Las primeras grandes disputas, por ejemplo, dentro del mismo núcleo de OpenAI, cuando Darío Amodei, que es uno de los grandes nombres también que se van a plantear el día de hoy en este programa, algún momento renuncia y abre como un nuevo lindero con Anthropic y Claude 3, que es la tercera quizás, o algunos dicen que es la generadora de texto más potente, ¿no?, justamente por quizás la posibilidad de filtro que tiene Anthropic. Entonces, lo que nos propone de alguna manera Karen Hao es que hay empresas hoy en día, Pancho, que están moldeando la estructura nueva del mundo, ¿sí? Y de alguna manera la forma en la que se está moldeando este nuevo mundo es a partir de nuestros datos, de nuestras creencias, como tú decías, de nuestro trabajo, ¿no? Es decir, empezamos a tener ya un constante relacionamiento con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, y lo que estamos dejando ahí es justamente todo nuestro cotidiano, nuestro día a día.
y empezamos a ayudar a construir un imperio que no lo hemos elegido, Pancho. ¿Sí? Es decir, este imperio de repente brota y empieza a gobernar nuestras vidas y nosotros no estuvimos conscientes del momento de su creación. Entonces, estos imperios que empieza a contarnos Karen Hao ya no solo son imperios que conquistan un territorio necesariamente, no nos conquistan desde lo bélico, sino nos conquistan desde la narrativa, nos conquistan desde los recursos y así van conquistando nuestras mentes. Ya algún programa también anterior, Panchito, hablábamos de este historiador Harari, que él hablaba justamente de las narrativas. Y él decía, el mundo gira en torno a las narrativas que creemos o no creemos. ¿Te acuerdas que él proponía el dinero, por ejemplo, que es la narrativa más fuerte hoy por hoy? Y que el dinero es simplemente un papel que convencionalmente en algún momento todos decidimos hacerlo y darle un valor, ¿no? Pero es algo inexistente, es una esquizofrenia. Y es lo que repropone Karen Hao en este tema, ¿no? Es decir, ya los imperios no necesariamente va a ser el Capitolio, no va a ser tampoco el papado, ¿no? El Vaticano. Claro, sí, justamente lo que también me llama la atención de Karen Hao es cómo explora estos conceptos. Y como tú dices, el concepto de imperio a lo largo del tiempo ha ido, como tú dices, modificándose, ¿no? Correcto. ¿Cuáles serían las características de un imperio? Que reclaman los recursos que no son suyos. Entonces, Karen Hao en su libro explica que prácticamente las grandes empresas de la IA están reclamando nuestros datos, nuestras fotos, nuestros textos, nuestras investigaciones y de cierta manera se están apropiando, ya que bueno, a nosotros nunca leemos la letra pequeña y siempre damos el chego o firmamos cualquier cosa para utilizar los servicios de ya sea OpenAI, Anthropic, Cloud o Gemini. Nosotros estamos dando ese consentimiento para que utilicen esto. Y claro, o sea, si es que ellos de pronto harían un poquito más de hincapié en que nuestros datos y todo lo que nosotros hacemos van a ser utilizados por ellos y de cierta manera van a apropiarse, muchas personas lo pensarían 2 veces antes de firmar, ¿verdad? Por supuesto. Otra de las características es que rediseñan las reglas para justificar esa apropiación o ese robo como tal, ¿no? Entonces, claro, las leyes prácticamente ya no están hechas por los estados, sino están rediseñadas para favorecer a las corporaciones, en este caso todas estas tecnológicas gigantescas. Y finalmente, bueno, no finalmente, pero sería algo importante de señalar cómo explotan la mano de obra barata, por ejemplo, en países africanos, en países latinoamericanos, países asiáticos, que bien sabemos que la mano de obra es muy barata. Miles de trabajadores que, claro, no alcanzan ni siquiera a llegar a fin de mes, están ahí trabajando para estas empresas tecnológicas, ingresando datos, haciendo una cantidad de funciones de ahí a toda velocidad, con la promesa, una vez más, de que, claro, estas tecnológicas van a llegar y van a redistribuir toda esta riqueza entre todos sus empleados, que, bueno, lastimosamente, como pasa en la mayoría de empresas, solo son los directivos los que se lucran y los que se benefician realmente de esto, ¿verdad? Y al final vemos también esta monopolización, ahora sí llegamos a un punto final, de la producción del conocimiento. Correcto. Vemos cómo se ha monopolizado el conocimiento que la inteligencia artificial está sacando, bueno, ahora en toda la red, ¿no? En todo el internet. Ya, claro, a las inteligencias artificiales, al coger todas estas fuentes de todos los lugares posibles, prácticamente ellas darían cuenta a través de los algoritmos y a través de los sesgos también de los programadores y de las personas, cuál sería la verdad que uno estaría buscando, ¿no? O sea, siempre estaría sesgada de acuerdo a los intereses de las corporaciones, evidentemente. Entonces, están monopolizando definitivamente este conocimiento. Pancho, de alguna manera, quizás podríamos resumir entonces que Hao propone que un imperio, o que el nuevo imperio tecnológico que ahora estamos viviendo es silencioso, ¿no? Legalmente ambiguo, contradictorio, diríamos también, un imperio que no necesita armas, como decíamos antes, porque controla algo que es mucho más poderoso, que es el conocimiento, nuestros datos.
si hacemos una idea de cómo fue la progresión humana tecnológica, ¿no? Pensemos, Panchito, antes era la usurpación de los imperios de la mano de obra, el esclavo, ¿no? El feudo, luego el empleado de la industria. Y ahora lo que estamos viendo es que todo gira en relación a nuestros datos, a nuestro conocimiento, a nuestras percepciones, a nuestros gustos, ¿sí? ¿No es cierto? Es decir, aquí empezamos ya como a volvernos vulnerables frente a las tecnologías porque de alguna manera van desnudando quiénes somos como seres humanos. Y ahí sí podríamos dar cuenta entonces de esta idea del nacimiento de un nuevo Dios, Pancho. Ahora podríamos pensar que justamente las narrativas nos están llevando a pensar que estos sujetos que hablábamos antes, ¿no? Sam Altman, Darío Amodei, el mismo Elon Musk, son parte de esta narrativa religiosa y ellos empiezan a convertir en los grandes profetas de este futuro, ¿no? Los que nos están dando cuenta de hacia dónde nosotros deberíamos encaminar a la humanidad. Ponte Sam Altman y Darío Amodei. Te comentaba un poco antes de empezar el programa, hicieron revuelo hace unos 8 meses atrás en una suerte de gran discusión, una disputa donde Darío Amodei, que es el CEO de Anthropic, de Cloud 3, él decía que daba 5 años a la humanidad para que uno de los dos ejércitos de las dos potencias, hablemos o China o Estados Unidos, incorporen completamente las IAs con su ejército. Entonces serán 5 años en los que uno de estos dos grandes poderes le hará una llamada al otro a decir: es hora de que te rindas porque hemos acoplado la IA a nuestro ejército, al armamento. Y Sam Altman decía algo un poco como contraproducente en relación a lo de Darío Amodei. Decían: yo no creo que las IAs nos lleven a un cataclismo de guerra, a un apocalipsis bélico. Y él decía, pero que si llegase a ser así, él no daba 5 años, sino 3 años. Sería suficiente para que un gobierno ya implante las IAs. Entonces, Pancho, ellos de alguna manera están hablando del futuro de la humanidad. Nos están posicionando con situaciones que aparentemente son ellos los que gobiernan las posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, sí, cuando el humano antes siempre pensó en un Dios, podríamos estar pensando ahora otra vez que ellos sí son los regentes de nuestros destinos. Claro, evidentemente estos personajes, estos CEOs de las empresas, vendrían a ser como los nuevos mesías, como tú dices. Y bueno, esto da cuenta también esta periodista Karen Hao, porque ella, al hacer esta investigación dentro de OpenAI, ella se da cuenta que prácticamente hay 2 facciones, ¿no? O sea, los optimistas y los pesimistas. Entonces, evidentemente, los optimistas, como Sam Altman, nos dice que la inteligencia artificial traería beneficios que prácticamente van a ser, por esto, van a ser beneficiosos para toda la humanidad. Pero el CEO de Anthropic, este señor que salió de OpenAI, sería uno de los pesimistas, ya que él estaría más pendiente de la seguridad, de cuestiones morales, y por eso se separa de OpenAI y crea Anthropic, ¿verdad? Claro, de hecho, Anthropic, perdón, Panchito, justamente tiene una gran diferencia con Sam Altman y la empresa de OpenAI por el tema de lo que tú comentabas, ¿no? Es decir, son mucho más abiertos a hablar con el usuario, a explicarle al usuario cuáles son los peligros y los riesgos de entrar en los juegos ya de una IA generativa donde uno está además nutriéndola con los datos, ¿no? Entonces, justo lo que tú propones de estas 2 grandes luchas que también ya van cargadas con un sesgo moral, Pancho. Sí, y bueno, aquí algo que me llama bastante la atención es que Sam Altman hace una reflexión acerca de una frase que me gustó bastante, de Qi Liu, de un emprendedor por allá asiático, que dice que las personas exitosas crean empresas, las más exitosas crean países, pero las más exitosas de todos crean religiones. Entonces, también aquí es que empezamos a entrelazar, ¿no?, la religión con la inteligencia artificial. Y bueno, la reflexión de Sam Altman es la siguiente. Dice que los fundadores más exitosos no se proponen crear empresas, sino se proponen a crear una religión, ¿no?, a partir de esta frase de Qi Liu. Pero
lo que él se da cuenta, y bueno, ahí vemos que Sam Altman por eso es un personaje tan inteligente, tan controversial, él dice, pero descubren que la forma más fácil de hacerlo, o sea, la forma más fácil de hacer una religión es creando una empresa. Claro. Entonces, claro, damos cuenta que si nos vamos igual a la historia, simplemente vamos a ver este personaje como Steve Jobs, quien creó prácticamente una especie de religión, se puede decir, alrededor de la marca esta Apple, ¿verdad? Cuando en todas sus conferencias, en todas las charlas que él daba, prácticamente él no te vendía un producto. Él vino con esta nueva idea de venderte, qué sé yo, una nueva experiencia, un diseño, algo inclusive para las élites. Porque sabemos que los productos de Apple no están hechos para las masas, están hechos para las personas que tienen dinero. Evidentemente las masas lo consumen, lo compran, pero no sacan el mayor beneficio de este tipo de productos. Entonces, más o menos yo daría cuenta que desde la época de Steve Jobs para acá han venido saliendo estos mesías, ¿no? Estos mesías que vendrían a ser CEOs de empresas que estarían, qué sé yo, dando la marcha del futuro de la humanidad. Y entonces, Karen Hao, al analizar el OpenAI, se da cuenta de que, claro, la narrativa de Sam Altman es la de proponer que la inteligencia artificial sea una religión a partir de una empresa, con toda esta narrativa positivista que él tiene, ¿no? Como tú decías, Anthropic, en cambio, nos daría la narrativa un poquito más pesimista, y por eso Anthropic es una empresa que cuida mucho su seguridad. A pesar, Santi, de que yo recién, justo lo que venía escuchando uno de estos shorts, que Cloud 3 o Cloud 4, ya creo que salió, que creo que es de Anthropic, ya habría estado utilizando la información de sus consumidores, inclusive en su contra. Estuviera como chantajeando a los programadores para que no hagan ciertos cambios dentro de la propia inteligencia artificial. Entonces, eso también, ya vamos a hablar un poco acerca de los peligros de las inteligencias artificiales y de por qué la gente en general no tiene bastante desconfianza de estos nuevos mesías o de estas nuevas religiones que van apareciendo con el pasar del tiempo. Pancho, y quedémonos un momentito en Sam Altman. Pensemos esto, queridos seguidores. OpenAI tiene un número infinito de usuarios, ¿sí? OpenAI tiene creyentes, tiene devotos, tiene apóstoles que los evangelizan, como Sam Altman, tiene evangelistas técnicos en cada uno de los continentes que serán sus voceros, tiene un relato de salvación, tiene un relato del fin del mundo, y tiene una promesa de redención. De hecho, algún momento, Pancho, ¿recuerdas en una conferencia que recién estuvimos en la Universidad Politécnica acá en Quito y hablábamos justamente de las nuevas tecnologías y la filosofía del nuevo devenir? Hablábamos de un CEO de Google, un señor Mohamed, que planteaba que las IAs iban a ser o a empezar a generar el fin de la humanidad, pero que cuando la humanidad iba a estar a punto de eclosionar, de desaparecer, iban a ser las mismas IAs las que nos iban a salvar. Entonces está dentro de estas narraciones, ¿no? El relato del fin del mundo y nuevamente la promesa de redención. ¿Y quién está liderando siempre esta narrativa, Pancho? Es Sam Altman, ¿no es cierto? El CEO de OpenAI, que ya nos ha creado a todos esta idea y esta visión del destino del mundo, ¿no? Como tú decías, una visión aparentemente benefactora de la humanidad, ¿no? Las tecnologías como ayudándonos. Sin embargo, tenemos otro grupo de profetas como Hassabis, Amodei, Wang, que me gustaría ir viendo cada uno de ellos, Panchito, porque sí es importante que nuestros seguidores ahora entiendan las posiciones también, los nombres de estos profetas, ¿sí? Y más o menos cuáles serían sus posiciones dentro de las nuevas tecnologías. ¿Te parece si comenzamos con Demis Hassabis, que le llaman el monje del Deep Mind? Claro, es un científico que ve a la inteligencia artificial como una extensión del cerebro humano. Y acuérdate, cuando nosotros hablábamos del transhumanismo, podríamos dar cuenta que otro de sus profetas sería el propio Harari,
que nos habla de todo este transhumanismo que la humanidad tiene como destino inevitable, ya que cada vez nosotros vamos adquiriendo más tecnología, más capacidades, y el no utilizar esa tecnología en favor del ser humano sería algo tonto también, ¿no? Porque, claro, imagínate todas las revoluciones que hemos pasado, la agrícola, la industrial, la tecnológica. Si no hubiéramos aprovechado todo eso, estaríamos todavía en la época de las cavernas. Correcto. Pero el sentido que nosotros le damos y qué sé yo, esa ética, esa moral que tiene que converger, tiene que ser este eje transversal de todo esto, eso es lo importante. Háblame también, Santi, acerca de Darío Amodei, como tú ya lo habías dicho, que es otro de estos monjes, ¿no es cierto?, que vendrían a formar parte de la inteligencia artificial. Y Darío Amodei, que ya antes conversamos justo sobre él, es el hereje que salió del templo, digamos así, ¿no? Porque es como el monje que decide dejar sus hábitos y crear una propia secta. Esta propia secta es Anthropic, sí, que de hecho desde que salió ha sido la piedra en el zapato de OpenAI, porque él empezó a luchar con Claude 3, sobre todo en este generador de textos, ¿no? En ChatGPT y Claude 3. Hoy por hoy son las dos plataformas en las que quizás todos los seres humanos estamos ahora imbuidos para la creación de ensayos, de textos, de cuentos, de resúmenes, de informaciones, y ¿no? acuérdate, Santi, que Cloud 3, lo que estaba escuchando, es una de las mejores en programación. Entonces, justo veía uno de estos cortos que una persona le pedía simplemente hacer una página web, un e-commerce, y en cuestión de segundos te sacaba mucho mejor que las otras inteligencias artificiales. Ahí vamos dando cuenta también que cada una de estas inteligencias artificiales es como que se va especializando en cierto campo, ¿verdad? Cloud 3 decían que hoy por hoy es la mejor en programación. ChatGPT sabemos que es el mejor, me parece, no sé si es en Deep Learning o Deep Searching, y la otra es Gemini, que vendría a ser la de DeepMind, que sería también la mejor en Deep Learning o Deep Searching. Ahí estoy un poco confundido. La una es mejor en la uno y la otra es mejor en lo otro. Ahora, bueno, estamos dejando de por fuera todas las inteligencias chinas, ¿no? DeepSeek, que cuando salió, dicen que fue un chirlazo. Yo, la verdad, Pancho, me he quedado siempre con las de Occidente. Es decir, somos una suerte también de evangelistas de esta nueva religión, Pancho, porque nosotros, amigos, estamos siempre haciendo uso de ellas. De hecho, somos casi unos dependientes de las inteligencias artificiales. Y por eso entendemos también estas posibilidades de los nichos con el que tú estás contando que podría crear Cloud 3, ¿no? De hecho, Cloud 3 dice tener un evangelio propio, tecnológico, que son reglas internas que de alguna manera son los mandamientos que propone Darío Amodei para la IA. Y esto suena religioso, por supuesto. ¿Por qué religioso, Panchito? Vamos ahora con Jensen Huang, el forjador de Dios, ¿no? El gran creador de las máquinas de estas, Pancho. Claro, este señor Jensen Huang sería prácticamente el que tiene que abastecer de los chips. O sea, sin él no habría ninguna inteligencia artificial de nada. Correcto. Porque él abastece de todos estos chips de NVIDIA a todas las empresas para que los pongan en sus servidores y para que todo este mundo, para que todo este ecosistema de las inteligencias artificiales sea real. Y bueno, ahí hablando un poquito más del imperio, ¿no? De todos estos son imperios de los que hemos hablado, ¿no? A mí me llama bastante la atención algo que dice Hao, que es que todo imperio se autopercibe como buen imperio. Acuérdate que en la época del imperio, solo del imperio romano, ellos pensaban que eran los buenos, los colonizadores, los que iban a llevar el bien a todo el mundo, pero y a la final se generaban unas matanzas, todas estas cruzadas donde mataban gente que, claro, al no compartir la religión, al no compartir la cultura, eran eliminadas. Lo mismo puede pasar con el imperio de la inteligencia artificial, ¿no? Que se percibe como buen imperio benevolente, civilizador, salvador, pero que si de pronto ponemos el dedo en la llaga, como lo hicimos en el programa, de que si vamos en el camino de la mente colmena y vamos a ser esclavizados por la inteligencia artificial, entonces ahí nos daría mucho que pensar y mucho que cuestionar, ¿verdad? Claro, ahora, Pancho, yo pienso dentro del relato antiguo, ¿no? Y el más físico de
el imperio, por ejemplo, el imperio romano. Pero en esas épocas, Pancho, ¿quién no quería ir a Roma? En tiempos del imperio babilónico, ¿quién no quería ir a Babilonia? En estos tiempos, ¿quién no quiere ir a Nueva York? Pensemos así como el gran corazón del imperio actual, ¿no? De la modernidad. Es decir, siempre... O a Silicon Valley. O a Silicon Valley, claro. Yo creo que ha cambiado de Nueva York a Silicon Valley. Correcto, pero... O quizás nuestras visitas de ahora ya no necesariamente son físicas, sino ahora son justamente digitales, ¿no? Entonces nosotros estamos entrando dentro de un mundo de tecnología. Y el que se quede fuera de este mundo, porque esa es la alerta además que nos dan, Pancho. Si no estás con las guías, si no estás haciendo uso de ellas, es como que vas a quedarte en una suerte de aletargo de evolución, mientras que el resto estará en una evolución mucho más acelerada, justamente por acercarte a los datos, a la información, a la creación también de insumos, de productos. El que no lo hace será una suerte de un Homo sapiens, pero relegado, ¿no? Y es lo que ha pasado con las redes sociales. Acuérdate que ahora todos necesitamos tener redes sociales. ¿Por qué? Porque tú cuando vas de pronto a una entrevista de trabajo, lo primero que hacen es investigar tus redes sociales. Simplemente cuando vas a la embajada norteamericana a pedir tu visa y a pedir el permiso para entrar a ese país, lo primero que investigan son tus redes sociales para saber con qué tipo de personas están tratando y para saber si es que te dejan ingresar o no a ese país. Si es que no tienes redes sociales, es como que, bueno, eres una especie de sospechoso, ¿no? ¿Por qué te estás ocultando? ¿Por qué o sea, no sé, por qué este sentido de privacidad ya no es el que teníamos antes, ¿no? O sea, yo no quiero que mi vida sea pública, no quiero postear a mi familia o lo que hago. Entonces ya llegas a ser una especie de sospechoso. Lo mismo está pasando ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Si no utilizas inteligencia artificial en tus labores, en tu trabajo, entonces, ¿qué está pasando? No sabes utilizar inteligencia artificial, no estás con las tecnologías. De cierta manera, claro, la inteligencia artificial acelera los procesos, ¿no es cierto? En los trabajos, los procesos creativos. Pero de pronto si uno quiere prescindir de la inteligencia artificial, yo creo que sería válido también, ¿verdad? Sí, obviamente, siempre que... Porque el prescindir quizás tendrá una actitud primera, que no perdamos nosotros nuestras habilidades y nuestros conocimientos básicos. ¿Qué ocurre con las IAs? Es que estamos justamente generando una saga de desidiosos y ociosos que ya no tenemos posibilidad ni siquiera a veces de construir un dibujo. Entonces... Este imperio de sombras, este imperio digital, Panchito, lo primero que haría es colonizar nuestros datos. Nosotros dejamos de ser esclavos, dejamos de ser siervos, dejamos de ser trabajadores industriales y nos convertimos como en una gran fuente generadora de datos, de ideas, de consumo. Este imperio está siendo quizás lo más perverso, Pancho, porque toma lo que no es suyo, entra dentro de lo más íntimo de nuestras vidas, como tú proponías antes, ¿no? Es decir, por más que no queramos dejar un rastro, no quisiésemos ser parte de eso, ahora es imposible, porque muchos de los estamentos sociales obligan a que nosotros ya nos visualicemos dentro de este gran colonialismo de los datos, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso, de esta toma de conocimientos global y que de alguna manera tampoco es que estamos dándoles a ellos la venia para que lo hagan, ¿no? Como te decía, lo que más me preocupa es la narrativa, ¿no? Que ya sabemos de toda esta explotación laboral que tienen en todos los países, que bueno, a lo largo de la historia vemos que todos los imperios han explotado siempre al más débil, ¿no? O han explotado al que no es de pronto de ese país o al que no pertenece a esa raza también. Pero la narrativa moral que, como te digo, que ellos se perciben como buenos, como la autoridad moral, como que son los únicos que nos van a salvar, eso es lo peligroso. Y bueno, ahí entraría también esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial nos desobedece? ¿Qué crees que pasaría, Santi? Porque yo creo que va a llegar el punto en que la inteligencia artificial va a tomar esta conciencia de la que hablábamos justo en el proyecto Mente Colmena
y en que, bueno, prácticamente el ser humano vendría a ser como una especie de esclavo y estaría a merced de los deseos de esta inteligencia artificial, ¿verdad? Entonces, lo habíamos visto ya en películas. Terminator es una de ellas y sabes que lo que puede imaginar el ser humano es que prácticamente o ya pasó o definitivamente va a pasar en algún punto, ¿no? O que es muy posible, seguro, sí, Pancho. Y justamente dentro de ese imaginario que tú nos estás proponiendo, ¿no? Una IA que desobedezca, es que quizás está desobedeciendo la orden directa de quien le está enviando la orden, ¿no? Pero está respondiendo a una orden mayor. Es decir, quizás está simplemente siguiendo los sesgos de su programación primaria. Y aquí entonces damos cuenta justamente cómo las máquinas al final van a responder a los intereses perversos del ser humano. Recordemos también en alguno de nuestros programas cómo decíamos esto de que nosotros estamos creando a Dios, pero con los peores pecados del ser humano. Entonces, justamente este programa que está nuevamente intentando enfocar este pensamiento peligroso de dejar nuestra vida en manos de las máquinas, ¿no? Daría justamente esta realidad prosaica, Panchito, de que es posible que las máquinas algún día no nos obedezcan y se vengan en contra nuestra, ¿no? Y al final vivir una suertecilla de apocalipsis. Y yo creo que puede pasar una especie como de simulación, como tú dices, ¿verdad? O sea, no es que las máquinas no nos estén obedeciendo, sino que puede haber una especie de blue beam, una especie de ataque de falsa bandera, como históricamente se ha dado en las guerras. Y claro, las élites o los que controlan podrían decir que las inteligencias artificiales están desobedeciendo. Correcto. Y claro, y empiezan a jugar en favor solo de las élites, ¿no? O empiezan a jugar en favor, no sé, de alguna agenda secreta, que como habíamos visto puede ser esta mente colmena que culminaría en el 2030 o en el 2032, como ahí se lo especificaba, y tener este sesgo, ¿no? Como tú decías. Ha pasado, Santi, hay algunos ejemplos aquí que me gustaría que los digas aquí a nuestros amigos. Pasó en el 2023 con Samsung. Así es, ellos subieron un código confidencial, queridos seguidores, a un asistente de IA. La verdad es que aparentemente no se habían dado cuenta, sin percatarse. La IA no entendió la sensibilidad de esos datos, porque la IA simplemente lo que hacía era es comprender los datos y asimilarlos y sumarlos. Los almacenó entonces. Las consecuencias fueron tan graves que la compañía tuvo que prohibir el uso de las IAs en toda su organización. Es decir, ya los ingenieros de Samsung sufrieron una suerte de boicot interno por un malentendido simplemente. O sea, porque aquí no hubo ni siquiera un boicot ni nada, sino fue un malentendido de datos que eran muy sensibles y que se subieron por una suerte de error y la IA no hizo discrimen con estos datos y los datos al final se convirtieron en un riesgo. También tenemos problemas con los bancos, Pancho, y eso es como pan de cada día en los países latinoamericanos que además estamos más vulnerables al tema del hackeo. Sí, y me parece gracioso este ejemplo, ¿no? Dicen que en un banco en especial, no recuerdo si era en Suiza, ¿cómo se llama? El algoritmo de la inteligencia artificial que habían puesto en el chatbot había como aprendido de los seres humanos, o sea, de lo que había hecho el ser humano al dar préstamos. Y lo gracioso es que, claro, en este aprendizaje hay un sesgo de que se les da más préstamos a los hombres que a las mujeres. Entonces, daría cuenta de que el chatbot vendría a ser una especie de, no sé, sexista, no es feminista, sexista, machista. Tenaz. Y no daría los préstamos a las mujeres como es, sino que vendría como ya dentro de la genética del propio chatbot o de la propia inteligencia artificial. Claro, estamos hablando todo esto de chatbots corporativos, de empresas grandes. Y el último ejemplo que te daba con Cloud 4, ¿no? Que claro, desde Cloud 3 nos hablabas tú, pero creo que ya ha salido el 4, como ahora uno se descuida un día y al siguiente día ya sale la nueva versión de cualquier inteligencia artificial. Ahora nos hablan del 4. Estaría filtrando secretos al gobierno estadounidense. Claro, y aquí viene también esta suspicacia, ¿no? O sea,
¿Qué está haciendo el gobierno estadounidense ahora? Está deportando a todos estos, como es, ilegales, a todos los extranjeros, inmigrantes ilegales, e inclusive a inmigrantes legales que tienen ciertos, o que hayan cometido ciertos actos de dudoso actuar. Entonces, podría ser, ¿no? O sea, lo que estoy pensando yo, que programaron este Cloud 4 para que, claro, si es que tienes información bastante sensible o comprometedora, vaya a ser una especie de, ¿cómo se llama?, de informante a las agencias federales, que sea al FBI, a todas estas agencias, para poder sacar a más gente, ¿no? Y poder tener estos procesos migratorios que hoy por hoy, lastimosamente, estamos viendo en Estados Unidos. Tenaz, Pancho, porque sociedades como Estados Unidos, sociedades tan desarrolladas, ya embullidas dentro de la tecnología, y las vemos así, frágiles, sociedades que están al desamparo, más bien justamente de estas grandes tecnologías. Y así, Pancho, tal vez, no sé por qué 5, pero creo que podrían surgir 5 preguntas provocativas. Siempre lo de los números es un azar, ¿no? Pero 5 preguntas provocativas, Panchito, que queremos dejar también a nuestros seguidores del día de hoy. Y que van justamente con los relatos que estuvimos creando durante todo este programa, ¿no? ¿Estamos creando un Dios tecnológico sin llamarlo Dios? Sería una primera pregunta válida, Pancho. Creo que sí, como dicen que es un ente que lo ve todo, lo recuerda todo, tiene prácticamente la información de todo el mundo ya metida en sus servidores, entonces yo creo que se lo puede llamar Dios, al menos funciona mejor que cualquier gobierno, que cualquier institución y que cualquier cosa que tengamos a la mano, ¿no? Inclusive que la propia iglesia, que, bueno, yo tengo mis raíces católicas y todo, yo nunca conseguí una respuesta favorable cuando iba a la iglesia, simplemente era el orar, el repetir una oración como autómata, claro, y no tenía esa conciencia, ¿no? De estar, qué sé yo, haciendo estos ejercicios de introspección o esta meditación. Simplemente, claro, el catolicismo tradicional nos daba cuenta de rezar unas oraciones aprendidas y que así te iban a salvar, ¿no? Correcto, es decir, sí, nuevamente estaríamos creando un Dios o pensando sobre un Dios sin llamarlo Dios. Y no nos salgamos de aquí, Panchito. Dime, ¿quién podría ser entonces dentro de estas nuevas religiones del futuro Papa? ¿Te acuerdas que hablábamos ya de Elon Musk? O sea, yo daría cuenta que hoy por hoy Elon Musk tiene un poquito hasta más de poder que Sam Altman, hoy por hoy. Sam Altman evidentemente tiene la mejor inteligencia artificial, que creo que es ChatGPT. Bueno, eso ya ustedes lo dirán en sus comentarios, amigos, cuál es la mejor inteligencia artificial, pero a mi parecer es ChatGPT todavía. Pero Elon Musk, como te decía, cuenta con un imperio de las energías, con Tesla, cuenta con este imperio de la conexión, con Starlink, cuenta con su propia inteligencia artificial que es Grok, y bueno, así creo que eran 5 las empresas súper importantes que tiene él para prácticamente dominar el mundo. Él podría dominar el mundo con estas corporaciones. Estábamos hablando de Twitter, de X, que prácticamente es esta red social donde... bueno, perdón lo que voy a decir, la mayoría de gente vomita sus pensamientos ahí porque es una red social lastimosamente simplemente para insultar, al menos eso pasa acá en nuestro país. Y bueno, estaríamos dando cuenta de uno de estos papas, ¿no? Hoy por hoy creo que es el papa predominante. Pues mañana puede ser Sam Altman, pasado mañana puede ser el de Anthropic. De hecho, me dejas pasmado con la respuesta, Pancho, porque sí, ¿no? Algún momento ya también conversamos sobre justamente todo lo que es Elon Musk y todas las posibilidades que tiene de poder hoy por hoy, ¿no? Y sin duda sería una suerte de nuevo papado, el nuevo gran Dios, ¿no es cierto? Ahora, nos habíamos olvidado de nombrar a Grok, ¿no? Hablamos mucho de GPT, de Cloud 3, Cloud 4, de Google mismo con Gemini. Y te soy sincero, Pancho, he hecho pruebas de Grok las últimas semanas en creación de imagen y es impresionante. Estamos ahora, de hecho, terminando ya medio semestre en la universidad y con mis alumnos tenemos que levantar unos principios de video. Ya tienen que dar movimiento a imágenes y Grok está dando un límite de crédito, ¿no? Pero los movimientos, la textura, los estilos, es impresionante.
aparentemente dicen que ya superaría Nano Banana, que lleva mucho tiempo trabajando dentro de esta misma. Entonces, quizás este Grok, esta inteligencia artificial que antes no la habíamos nombrado, pero ahora pensando que podría ser el Elon Musk, el futuro papado, ¿no será Grok la posibilidad de un árbitro moral, Pancho? ¿No será que Grok, como decía algún momento este Mohamed, recuerdas el CEO de Google que decía que las IAs nos van a terminar, pero también ellas son las que algún momento nos van a salvar? Entonces, ¿no será que las IAs, esta IA de Elon Musk, este Grok, va a ser el gran imperio moral desde el que quizás nos podemos salvar también? Claro, yo creo que en el aspecto, bueno, en cierto campo, como tú dices, del audiovisual, el de generación de fotos, de video, yo creo que Grok vendría a ser el árbitro moral. ChatGPT, como te decía, de pronto puede ser en el Deep Learning, Gemini en el Deep Searching, no, bueno, no sé si me estoy confundiendo, ahí ustedes me corregirán ahí en los comentarios, y Cloud 3 en la programación, o Cloud 4, como ya estamos hablando ahora de Cloud 4. Correcto. Entonces, cada uno va a tener su pequeño nicho, y va a ser el árbitro moral de ese nicho, porque cada uno vemos que ya se está especializando. ¿Qué tenés? Lo malo para el consumidor de a pie es que vamos a tener que pagar todas estas inteligencias artificiales al final del día, porque claro, si queremos ahora, hoy por hoy ChatGPT, con ChatGPT podemos hacer todo, generación de imágenes, deep learning, deep searching, de todo, pero cuando cada una de estas es especialista en un campo, y nosotros ya seamos adictos o ya no podamos no depender de estas inteligencias artificiales, nos va a tocar pagar las otras, Santi. Entonces, y ahí justamente vamos a eso, Pancho, que sería la cuarta pregunta. En este progreso vertiginoso de las IAs y de todos estos cambios, justamente que tú nos comentabas antes, de día a día, de repente estamos viviendo un nuevo cambio y otra vez una nueva necesidad del sujeto consumidor. Y el sujeto consumidor de estas tecnologías cada vez se va volviendo más esclavo. Es decir, es un imperialismo disfrazado, Pancho. claro, o sea, las corporaciones yo creo que mandan sobre los estados, porque damos cuenta que está tan debilitada la institucionalidad, sería de todos los estados en Latinoamérica, en Europa, el propio estado norteamericano, o sea, se ve que ya la gente no confía en la democracia, que las instituciones prácticamente hacen y deshacen en favor de las élites. Entonces, como digo, el pueblo, la gente de a pie, ya no cree en las instituciones, prefiere creer en alguien como Elon Musk, prefiere creer en alguien como Sam Altman, y eso lo vemos en todos los posts que, por ejemplo, tiene Elon Musk. Vemos que tiene millones de seguidores y vemos todo ese impacto que genera un solo post, ¿verdad?, de Elon Musk. Entonces yo creo que inclusive él fue el que le hizo ganar la presidencia a Donald Trump la última vez, porque te acuerdas que había esta alianza entre los dos. Correcto. Claro, tuvieron sus diferencias, o sería una especie de circo, porque claro, la política es un circo que no sabemos si se pelearon o están de amigos, pero simplemente lo que buscan es cumplir con su agenda, ¿no? Cumplir con lo que tienen que hacer, pero no nos incluyen a nosotros, ¿no? Y para ir cerrando quizás esta suerte de segmento del programa, Pancho, la última pregunta, ¿no? Pensando en que siempre estas inteligencias artificiales se han convertido en una suerte de oráculos. Recuerdo a Delfos en tiempo de los griegos que se acercaban, ¿no? Sobre todo Alejandro Magno fue a preguntar en Delfos cómo iba a ser el devenir de sus guerras. Y en este caso los oráculos tenían que ser muy prácticos y muy reales. Sí, porque si se equivocaba el oráculo, se equivocaba el rey. Todos dejaban en manos de la verdad el oráculo. ¿Qué va a pasar? Y sería nuestra quinta pregunta, Pancho, si nuestro oráculo, nuestro Dios, se equivoca. Imagínate lo que pasó las últimas votaciones aquí en nuestro país de Ecuador, donde prácticamente todas las personas habían preguntado a ChatGPT acerca de si votar sí o no en la consulta popular. O sea, al menos de las que yo pregunté, todos habían consultado a ChatGPT o a la inteligencia artificial de su preferencia. Y de cierta manera, claro, la inteligencia artificial te argumenta tan bien y porque te conoce tan bien, ¿verdad? O sea, yo qué sé yo ya voy utilizando 2 años de la inteligencia artificial o 3 años. Entonces, toda esa información que yo le he dado en los 3 años, la inteligencia artificial ya sabe cómo manipularme inclusive. Correcto. Entonces,
claro, yo le hago la pregunta acerca de las votaciones, me daba la respuesta basado también en lo que yo quisiera escuchar. Correcto. Entonces, eso pasa con todas las personas que están utilizando la inteligencia artificial y de cierta manera hay un sesgo también, ¿no? De pronto una agenda por ahí. Yo creo que para justamente ir determinando el cierre de este programa, o bueno, entrando ya en nuestros últimos momentos, es justo esto lo que nos estás comentando, Pancho. Creo que es la relación de los sujetos con las tecnologías las que van a dar cuenta si nosotros las convertimos en Dios o no. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando, Pancho? Lo que tú nos cuentas, la gente está pidiéndole a la IA que nos ayude a resolver nuestros cuestionamientos más inmediatos, que puede ser el ejercicio electoral, puede ser inclusive nuestra comida del día a día, ¿no? Ayúdame con la receta del día a día, que antes era más un ejercicio familiar, de gustos, ¿no? Ahora más bien lo volveríamos más repetitivo, predictivo, quizás a partir de las IAs. Entonces la gente empieza a utilizar la IA para que le dicte su futuro. Claro, como una especie de guía. Inclusive acuérdate cuando tú decías que la inteligencia artificial se utilizaba más como consejero psicológico. En el 2024 pasó esa práctica, ¿verdad? Así es. Que como para buscar información. Entonces ya nos damos cuenta que, claro, el mejor psicólogo ahora es ChatGPT. Como tú dices, el mejor nutricionista el día de mañana también puede ser, qué sé yo, Gemini. Tenaz. ¿Por qué? Porque no todos están en la capacidad de pagar un nutricionista. Tú vas a una inteligencia artificial, le preguntas, claro, ella te argumenta también, te da estadísticas, te da bastantes datos que al final te convence y decides seguir este tipo de, qué sé yo, de predicciones que tú me dices, ¿verdad? Y sobre todo, Pancho, creo que se va a volver radical el momento en que nosotros le permitamos a la IA que tome por nosotros las decisiones morales. Porque creo que ahí está realmente el germen y como entronque de las inteligencias con Dios, ¿no es cierto? Porque si las inteligencias se hacen dueñas de nuestras decisiones morales, de alguna manera serán parte de los discursos de salvación, de redención, de misión del ser humano también como ser vivo, ¿no? Claro, y eso está pasando porque, claro, tú a la inteligencia artificial no puedes hablarle de suicidio, ¿no? O sea, hay bastantes temas baneados, inclusive en las redes sociales. Suicidio, el COVID-19, y bueno, y solo por mencionar estas palabras, yo creo que el algoritmo en YouTube inclusive ni siquiera nos recomienda. Pero bueno, esa es nuestra responsabilidad de decir este tipo de cosas, en el cual, al no poder nosotros mencionar ciertas palabras, topar ciertos temas, la población se va acostumbrando a que este tipo de temas, este tipo de palabras sean como una especie de, qué sé yo, de enemigo de la sociedad. Y es lo que ha pasado con el progresismo en los últimos años. Acuérdate que todo este pasar del heteropatriarcado, que prácticamente, claro, le enterraron y devino todo este, ¿cómo se llama? Todo este wokismo, todo este progresismo que al final se volvió tóxico también. Empezamos a hablar de manera muy graciosa con la letra E, que hasta ahora se habla en muchos lugares así, claro, poniendo de justificativo la inclusión, ¿no? Que yo creo que la inclusión no tiene nada que ver con eso de hablar con la E, y bueno, ya las personas ya se han dado cuenta de esto. Entonces, ¿es un árbitro moral la inteligencia artificial? Hoy por hoy lo es. Yo creo que sí lo es y cada vez lo va a hacer más. Vamos cerrando, Pancho, así entonces, queridos amigos, y vamos a intentar darle un cierre filosófico, Pancho, porque de alguna manera sabemos que siempre se ha planteado a Dios como parte de las creaciones humanas, ¿no? Es decir, no hay una constancia, no hay un vestigio, sino más allá de nuestras percepciones y nuestras sensibilidades para dar cuenta si existe realmente Dios o no. Y entonces siempre ha quedado dentro del relato también de lo práctico y lo racional que el hombre es el que siempre está creando sus propios imaginarios y sus propias salvedades, creencias, destrucciones. Y quizás ahora la pregunta radical es, no sé si la IA realmente sea Dios, sino la pregunta es cómo estamos dispuestos nosotros como seres humanos a tratar estas nuevas tecnologías. ¿Las vamos a endiosar?
vamos a trabajar con estas nuevas tecnologías simplemente como una herramienta tecnológica que me ayude a mí a superar producción, que me ayude a ganar tiempo, estabilidad, o vamos a entregar nuestra vida, Panchito, a este gran imperio de la tecnología, como hemos dicho, y vamos a entregarle también nuestro conocimiento y nuestra vida. Aquí tenemos que volver a algo que siempre mencionamos en todos los programas, que es el pensamiento crítico. Ya que a lo largo de la historia damos cuenta de que, claro, el fanatismo de las sociedades o el fanatismo del ser humano nunca se ha quedado quieto. Entonces, cuando sale algo nuevo, cuando sale una nueva tecnología, siempre la van a ver como un nuevo salvador. En este caso, las inteligencias artificiales. Es el nuevo salvador, sus CEOs son los nuevos profetas. La gente siempre va a buscar, o sea, ser fanática de que algo le salve, de que algo le dé estas respuestas que hemos tenido durante toda la vida. ¿Para qué estamos aquí, en el planeta Tierra? ¿Quién es Dios? ¿Y cuál es nuestro propósito en la vida? Esas son las 3 grandes preguntas que creo que no hemos podido responder. Nadie nos la va a responder por nosotros, pero nosotros siempre vamos a estar en búsqueda de esto, ¿verdad? Lastimosamente, muchas personas, la mayoría, no van a saber buscar bien y van a endiosar, como tú dices, en este caso a las inteligencias artificiales, a través de, como te digo, el fanatismo. Pancho, como dijo Karen Hao, entonces la idea del imperio y esta idea que algún momento, después de su análisis de OpenAI, diría de Sam Altman, ¿no? Este sujeto que nos está creando justamente esta realidad, nos está creando las dependencias y desde ahí nos está prometiendo también una suerte de castigo o de redención. Lo que urge ahora en nosotros es estar completamente vigilantes, que nosotros no podemos no permitirnos la posibilidad de debatir sobre estos temas, Panchito, de cuestionarles a estos temas. Como tú decías antes, quizás va a haber mucha censura. De hecho, justamente, ustedes saben, nuestra plataforma principal es YouTube y muchas veces este tipo de temas lo que hacen es banalizarlos, evitar la discusión, evitar el pensamiento crítico. Y nosotros lo único que venimos a proponer es que aún así tengamos nosotros estas nuevas herramientas, no tenemos decidido el futuro. El futuro todavía seguirá siendo incierto y desde esa incertidumbre está el crecimiento humano sin límites, que nosotros nos reduzcamos simplemente a un algoritmo, a un dato, a una cifra, Pancho, para seguir englobando o engrosando estas grandes industrias, estas grandes empresas que queda claro tienen esta idea de convertirse algún momento en religión, ¿no es cierto? Entonces, de esta empresa que funciona muy bien si nosotros hacemos dogma, pero para volverla dogma, decía el mismo Sam Altman, tenemos que crear una buena empresa. Entonces, miremos las empresas, leamos a las empresas y no caigamos dentro de sus discursos maniqueos, Panchito. Exactamente, y como les dije, siempre pensamiento crítico, reflexivo, parémonos un poco a pensar, no estemos todo el día scrolleando en esto del multitasking también, que es algo que nos perjudica, tanto neurológicamente como biológicamente, y bueno, topar este tipo de temas con la seriedad del caso y estar siempre, como tú dices, Santi, vigilantes a todas estas inteligencias artificiales que no nos metan gato por liebre y poder utilizar todo lo que las herramientas que tenemos a la mano en nuestro favor y en favor de nuestra cultura, de nuestra civilización. Eso es, Panchito. Gracias, amigos, por habernos acompañado en este nuevo programa de Futura Podcast y nuevamente estamos esperando sus comentarios. Queremos agradecer, las suscripciones se han disparado, nuestro canal entonces está llegando a mucha gente, Panchito, los reels de YouTube también tienen una visualización increíble, están empezando a compartirse, es una belleza. Lo que nosotros necesitamos también son sus comentarios, necesitamos saber qué es lo que ustedes están pensando y así también seguir nutriendo nuestras discusiones, Pancho, nuestros comentarios. Muchas gracias por habernos visto en este nuevo podcast y los esperamos en nuestra próxima edición, próxima semana, con un tema otra vez provocador. Hasta la próxima, amigos.